Hay momentos en la vida que te parten en dos. Un antes y un después tan claro que casi puedes ver la línea divisoria. Para mí, ese momento llegó una noche de tormenta, cuando escuché a alguien hacerme una pregunta que me rompió el corazón y luego pedirme algo que lo cambió todo. No era solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Con esa voz quebrada que sale cuando finalmente dejas caer todas las máscaras y te atreves a ser completamente vulnerable con otro ser humano. Si alguna vez has tenido miedo de amar porque sabías que sería complicado, dale me gusta. Suscríbete si crees que las mejores historias nacen del dolor transformado en esperanza. Y quédate hasta el final, porque lo que estoy a punto de contarte te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre segundas oportunidades, sobre duelo, sobre lo que significa realmente quedarse cuando sería más fácil irse. Esta historia merece ser escuchada completa, y tú mereces saber que no estás solo si alguna vez has sentido que tu corazón está demasiado roto para volver a amar. Mi nombre es Matías, tengo 28 años, y hasta hace 6 meses vivía en una versión de mí mismo que ya no reconozco. Nací en Medellín, Colombia, pero llevo 5 años en Estados Unidos, construyendo una vida que se suponía sería perfecta. Tenía un trabajo estable en una fábrica de muebles en Los Ángeles. Tenía una novia que hablaba de bodas y casas en los suburbios. Tenía todo planeado como si la vida fuera un manual de instrucciones que solo tenías que seguir al pie de la letra. Pero la vida no funciona así. O al menos, la mía no funcionó así. Isabela era todo lo que se supone que debes querer. Guapa, organizada, ambiciosa, pero había algo que me carcomía por dentro cada vez que estábamos juntos. Ella tenía esta manera de hacerme sentir pequeño, como si mis sueños no fueran lo suficientemente grandes, como si mis manos callosas y mi amor por trabajar la madera fueran algo de lo que avergonzarse en lugar de algo de lo que estar orgulloso. Recuerdo perfectamente la noche que todo se derrumbó. Estábamos en la cena de compromiso que sus padres habían organizado. Un restaurante caro en Beverly Hills, de esos donde el menú no tiene precios y todo el mundo habla en voz baja como si estuvieran en una biblioteca. El padre de Isabela, un abogado corporativo que usaba trajes que probablemente costaban más que mi camioneta, me preguntó sobre mis planes de carrera. Le dije que quería abrir mi propio taller, que soñaba con crear muebles personalizados, piezas únicas que contaran historias, que quería trabajar con mis manos y construir algo que fuera mío. Se rió. No fue una risa cruel exactamente, pero fue condescendiente. Ese tipo de risa que te hace sentir como un niño que acaba de decir que quiere ser astronauta. Isabela puso su mano sobre la mía y dijo: Matías siempre ha sido un soñador, pero ya madurará. Esa noche, mientras conducía de regreso a nuestro apartamento, me di cuenta de que no podía respirar. No metafóricamente. Literalmente sentía que el aire no llegaba a mis pulmones. Tuve que estacionar la camioneta a un lado de la autopista y salir. Caminar bajo las luces naranjas de la ciudad, intentando recordar quién era yo antes de convertirme en la versión de mí mismo que Isabela necesitaba que fuera. Rompimos 3 días después. Ella lloró, me llamó cobarde, dijo que estaba tirando por la borda 4 años de relación por un capricho. Tal vez tenía razón, tal vez era un cobarde. Pero sabía que si me quedaba, terminaría odiándola a ella y, peor aún, odiándome a mí mismo. Así que hice lo que hago cuando todo se desmorona. Huí. Pero esta vez, huí hacia algo en lugar de alejarme de algo. San Diego apareció en mi radar por casualidad. Un cliente de la fábrica, un tipo mayor llamado Don Ernesto que había emigrado de Guadalajara en los años 70, me había hablado de la ciudad. Decía que tenía ese equilibrio perfecto entre oportunidad y tranquilidad. Cerca del océano, cerca de la frontera, un lugar donde podías reinventarte sin perder tus raíces. Me mudé en febrero. Alquilé un pequeño departamento en Barrio Logan, uno de esos lugares con carácter que los gringos llaman vintage y nosotros llamamos viejo. Tenía grietas en las paredes y tuberías que hacían ruido por las noches, pero también tenía luz natural que entraba por las ventanas grandes,
y un espacio en el garaje donde podía montar mi taller. Los primeros meses fueron solitarios. No conocía a nadie. Pasaba los días trabajando en proyectos pequeños que conseguía por internet, mesas de café, repisas, cabeceras de cama. Nada emocionante, pero pagaba las cuentas. Por las noches caminaba por el embarcadero, mirando los barcos y preguntándome si había cometido el error más grande de mi vida. Fue en uno de esos paseos nocturnos cuando vi el anuncio. Estaba pegado en la ventana de una cafetería en Little Italy. Buscaban carpintero para proyecto de diseño personalizado. Muebles a medida para espacio profesional. Se requiere atención al detalle y sensibilidad estética. Había un número de teléfono y un nombre. Fabiana Cortés, arquitecta. Algo en ese anuncio me llamó la atención. Tal vez fue la palabra sensibilidad. No muchos clientes usan esa palabra cuando buscan un carpintero. Generalmente quieren algo rápido y barato, pero sensibilidad, eso significaba que le importaba, que entendía que un mueble puede ser más que madera y clavos. Llamé al día siguiente. Una voz de mujer contestó al tercer timbrazo, profesional, directa, pero con un ligero acento que no pude ubicar de inmediato. Mexicano. Probablemente del centro del país. Refinado. Buenas tardes, dijo. Habla Fabiana. Hola, respondí, sintiéndome repentinamente nervioso. Vi su anuncio sobre el trabajo de carpintería. Me preguntaba si aún estaba disponible. Hubo una pausa. Podía escucharla respirar al otro lado de la línea, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Sí, todavía está disponible, dijo finalmente. Pero necesito ver ejemplos de su trabajo. Esto no es una simple instalación de IKEA. Necesito a alguien que entienda que cada pieza debe dialogar con el espacio. Me gustó eso, dialogar con el espacio. Esa era exactamente la forma en que yo pensaba sobre mi trabajo. Le envié fotos de mis proyectos más recientes. Una estantería que había diseñado con madera recuperada de un viejo granero. Una mesa de comedor con incrustaciones de resina que parecían ríos de luz. Un escritorio minimalista con compartimentos ocultos. Me llamó de vuelta 2 horas después. Podemos reunirnos mañana a las 3 de la tarde. Tengo un espacio en North Park que estoy renovando. Le mandaré la dirección por mensaje. Y así, sin saber qué esperar, me encontré al día siguiente frente a un edificio de 2 pisos con fachada de ladrillo, expuesto en una calle tranquila de North Park. El letrero decía, Cortés Arquitectura y Diseño. Las ventanas eran amplias, con marcos de metal negro, y podía ver el interior parcialmente renovado. Paredes blancas, pisos de concreto pulido, escaleras de madera clara que subían a un segundo nivel. Toqué el timbre. Nadie respondió. Toqué de nuevo. Está abierto. Escuché una voz desde adentro. Pase. Empujé la puerta y entré. El espacio era más grande de lo que parecía desde afuera. Había mesas de trabajo cubiertas con planos y maquetas arquitectónicas, herramientas de dibujo, reglas, compases antiguos en una repisa. El olor a pintura fresca mezclado con algo más sutil, tal vez lavanda o eucalipto. Y luego la vi. Estaba de espaldas a mí, inclinada sobre una mesa de trabajo, estudiando lo que parecía ser un plano arquitectónico. Llevaba el cabello negro recogido en un moño bajo, algunos mechones sueltos cayendo sobre su cuello. Vestía una blusa blanca de lino, jeans oscuros y botas bajas de cuero. Había algo en la forma en que se movía, precisa y deliberada, que me hizo detenerme en seco. Cuando se dio la vuelta, sentí que el aire se salía de mis pulmones por segunda vez en 6 meses, pero esta vez por una razón completamente diferente. Tenía 30 y tantos años, tal vez 38 o 39. Rasgos finos, piel ligeramente bronceada, ojos oscuros que parecían evaluar todo en una fracción de segundo. Pero lo que más me impactó no fue su belleza, que era innegable, sino la intensidad en su mirada. Como si estuviera viendo a través de mí, buscando algo que ni yo mismo sabía que tenía. Matías, supongo, dijo, extendiendo su mano. Soy Fabiana. Su apretón de manos fue firme, profesional,
Pero cuando nuestras manos se tocaron, sentí algo, una chispa, un reconocimiento, como si mi cuerpo hubiera despertado de un sueño largo. «Mucho gusto», dije, esperando que mi voz sonara más estable de lo que me sentía. Ella retiró su mano rápidamente, casi como si también hubiera sentido algo y quisiera alejarse de ello. Se dio la vuelta y caminó hacia la mesa de trabajo. «Le muestro lo que necesito», dijo, su tono volviéndose completamente profesional, casi frío. «Estoy convirtiendo este espacio en mi estudio. Necesito estanterías personalizadas para esta pared, un escritorio largo que funcione también como mesa de reuniones, y almacenamiento empotrado en el segundo piso». Me acerqué para ver los planos. Su diseño era impresionante. Limpio, moderno, pero con toques cálidos. Había especificado maderas específicas, acabados, hasta la forma en que quería que la luz natural interactuara con las superficies. «Esto es hermoso», dije honestamente. «Tiene un ojo increíble para el detalle». Por un momento, su expresión se suavizó. «Gracias. He trabajado en esto durante meses. Meses». Algo en la forma en que lo dijo me hizo pensar que había más detrás de esa declaración, que este espacio significaba algo más profundo para ella. Caminamos por el lugar durante la siguiente hora. Me mostró cada rincón, explicó su visión, cómo quería que cada elemento funcionara. Yo tomaba notas, hacía preguntas, sugería modificaciones basadas en la estructura del edificio. En algún momento, nuestros brazos se rozaron mientras ella señalaba algo en el segundo piso. Ella se apartó inmediatamente, creando distancia física entre nosotros. «Perdón», dijo, aunque no había nada que perdonar. «No hay problema», respondí. El silencio que siguió fue denso, cargado de algo no dicho. «Entonces, ¿qué le parece?», preguntó, su voz recuperando ese tono profesional. «¿Puede hacerlo?». «Puedo», dije. «Pero necesito ser honesto con usted. Me tomará tiempo. Cada pieza será hecha a mano, a la medida exacta. No habrá atajos». Ella me miró directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado. «No quiero atajos», dijo. «Quiero que esté bien hecho. Quiero que dure». Había algo en la forma en que dijo eso último. «Quiero que dure», como si estuviera hablando de algo más que muebles. «Entonces estamos de acuerdo», dije. Discutimos presupuesto y cronograma. Le di un precio que sabía que estaba por debajo del mercado, pero algo en este proyecto me atraía. No era solo el trabajo, era ella. O más bien, era el misterio que la rodeaba. Esa combinación de profesionalismo impecable y vulnerabilidad cuidadosamente escondida. Cuando terminamos, ya había oscurecido afuera. Las luces de la calle se encendían una por una, creando un resplandor dorado a través de las ventanas. «Empiezo el lunes», dije, guardando mis notas. «Perfecto. Tendré las llaves listas para usted». Caminé hacia la puerta, pero algo me hizo detenerme. Me di la vuelta. Ella estaba de pie junto a la mesa de trabajo otra vez, observándome con una expresión que no pude descifrar. «Fabiana», dije, «¿puedo preguntarle algo?». Ella tensó los hombros ligeramente. «Dígame». «¿Por qué yo?». Quiero decir, estoy seguro de que tuvo otras opciones. Carpinteros con más experiencia, más establecidos. Ella permaneció en silencio por un largo momento. Luego, casi en un susurro, dijo: «Vi algo en su trabajo. Una honestidad, como si cada pieza que hace tuviera alma». Mi corazón latió más rápido. «Gracias», dije. «Eso significa mucho». Ella asintió, pero no dijo nada más. Simplemente se dio la vuelta hacia sus planos, una clara señal de que la conversación había terminado. Salía la noche de San Diego, con el océano susurrando a la distancia y las luces de la ciudad parpadeando como estrellas caídas. Algo había cambiado. No sabía qué exactamente, pero sentía que esa mujer de ojos oscuros y manos de arquitecta acababa de alterar el rumbo de mi vida. No tenía idea de lo cierto que era eso, ni de lo complicado que se volvería todo. El lunes llegué al estudio de Fabiana a las 7 de la mañana. Ella ya estaba ahí.
Eso se convirtió en un patrón durante las siguientes 2 semanas. No importaba qué tan temprano llegara yo, ella siempre estaba antes. A veces la encontraba sentada en las escaleras con una taza de café humeante, mirando el espacio vacío como si estuviera viendo algo que yo no podía ver. Otras veces estaba trabajando en sus planos, tan concentrada que ni siquiera notaba cuando yo entraba. «Buenos días», decía yo. Ella levantaba la vista, asentía y volvía a su trabajo. Conversaciones breves, profesionales, distantes, pero yo la observaba. No podía evitarlo. La forma en que sostenía su lápiz, con una precisión casi quirúrgica. La manera en que se mordía el labio inferior cuando algo no cuadraba en un diseño. Cómo se quitaba los zapatos cuando pensaba que nadie la veía y caminaba descalza por el piso de concreto, como si necesitara sentir la solidez del suelo bajo sus pies. Había momentos en que la sorprendía mirándome también. Cuando yo estaba midiendo madera o trazando cortes, sentía su mirada sobre mí. Pero cuando volteaba, ella ya había desviado la vista, fingiendo estar absorta en sus propios asuntos. La tensión entre nosotros era palpable, como electricidad estática antes de una tormenta. Una tarde, mientras instalaba las primeras piezas de la estantería en la pared principal, encontré algo extraño. Detrás de una de las vigas que había desmontado para hacer espacio, había una caja de metal pequeña, oxidada por el tiempo. La saqué con cuidado y la limpié con un trapo. Adentro había herramientas antiguas de dibujo. Compases de metal con patina verde, escuadras de madera pulida, un transportador de latón con grabados delicados. Eran piezas hermosas, probablemente de los años 50 o 60. «Fabiana», llamé. «Mire lo que encontré». Ella subió las escaleras rápidamente, con esa urgencia que usualmente reservaba para emergencias. Cuando vio la caja, su rostro cambió. Toda esa compostura profesional se desvaneció por un segundo, reemplazada por algo crudo y doloroso. «¿De dónde sacó eso?», preguntó, su voz apenas un susurro. Estaba detrás de la viga. Alguien debió esconderla ahí hace décadas. Ella tomó uno de los compases con manos temblorosas. Lo sostuvo como si fuera algo sagrado, algo que podría romperse si lo apretaba demasiado fuerte. «Mi esposo coleccionaba esto», dijo de repente. Luego se detuvo, como si se hubiera dado cuenta de lo que acababa de decir. Quiero decir, alguien que conocía. Esposo. La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros. No llevaba anillo. Nunca había mencionado a nadie. Pero ahí estaba, esa verdad saliendo a la luz como agua a través de una grieta. «Lo siento», dije, sin saber exactamente qué estaba lamentando. Ella cerró la caja bruscamente y me la devolvió. «Quédese con ellas. Haga algo con ellas. Yo no las necesito». Pero antes de que pudiera responder, ya había bajado las escaleras y salido del edificio. La escuché arrancar su auto, las llantas chirriando un poco al salir del estacionamiento. Me quedé ahí, sosteniendo esa caja de herramientas antiguas, sintiendo que acababa de ver algo que no debía haber visto. Esa noche, en mi departamento, no pude dejar de pensar en ella. En esa palabra. Esposo. Tiempo pasado implícito en su corrección. Alguien que conocía. Saqué mi laptop y, aunque me sentí como un acosador, busqué su nombre en Google. Fabiana Cortés, arquitecta. Artículos sobre sus proyectos. Premios de diseño. Una entrevista en una revista local de arquitectura de hace 2 años, donde hablaba sobre su filosofía de diseño, sobre crear espacios que honren tanto la función como la emoción. Y luego, en la página 3 de resultados, lo encontré. Un artículo del San Diego Tribune de hace 14 meses. Trabajador de construcción muere en accidente en obra. Rodrigo Martínez, 39 años, arquitecto e ingeniero estructural. Falleció ayer después de que una grúa colapsara en un sitio de construcción en Downtown. Martínez, quien trabajaba para Cortés Arquitectura, deja a su esposa, Fabiana Cortés. Leí el artículo 3 veces, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en mi pecho. Su esposo había muerto. No se habían divorciado. No se habían separado. Él había muerto.
Y ella estaba aquí, sola, construyendo este estudio con una determinación que ahora entendía, era algo más que ambición profesional. Era supervivencia. Cerré la laptop, sintiéndome enfermo. No por haberlo descubierto, sino porque ahora entendía por qué cada vez que nuestras manos se rozaban accidentalmente, ella se retiraba como si le quemara. ¿Por qué mantenía esa distancia profesional tan rígida? ¿Por qué había tristeza detrás de todo lo que hacía, incluso cuando sonreía? Al día siguiente no fui al estudio. Le mandé un mensaje. Tengo que resolver un problema con un proveedor. Regreso mañana. Mentira. Necesitaba tiempo para procesar lo que sabía, para decidir qué hacer con esa información. Pero Fabiana me llamó esa tarde. Su voz sonaba diferente por teléfono, más suave, menos protegida. Matías, dijo. Sobre ayer, sobre lo que dije de las herramientas. No tiene que explicar nada, la interrumpí. Sí tengo, dijo. Fue injusto de mi parte salir así. Es solo que a veces las cosas me toman por sorpresa y no sé cómo manejarlas. Lo entiendo, dije, y lo decía en serio. Hubo una pausa larga. Podía escucharla respirar al otro lado de la línea. ¿Mañana estará aquí?, preguntó finalmente. Sí, estaré ahí. Bien. Hay algo que quiero mostrarle. Cuando llegué al estudio al día siguiente, Fabiana estaba esperándome con 2 tazas de café. Me entregó una sin decir palabra y me hizo un gesto para que la siguiera al segundo piso. Ahí, en una esquina que yo había asumido que sería para almacenamiento, había una mesa grande cubierta con una sábana blanca. Ella la retiró lentamente. Debajo había decenas de dibujos, bocetos, planos, pero no eran para edificios comerciales o casas residenciales. Eran para un memorial, un parque conmemorativo con esculturas de acero y madera, bancos con placas, un muro con nombres grabados, jardines diseñados para reflejar las 4 estaciones. En el centro, una fuente en forma de espiral ascendente. Esto es para trabajadores de construcción que han muerto en accidentes, dijo ella, su voz controlada pero teñida de emoción. He estado trabajando en esto desde hace 1 año. Es mi proyecto personal. Es hermoso, dije, y lo era. Cada detalle estaba pensado con amor y dolor en igual medida. Rodrigo debería estar aquí trabajando en esto conmigo, dijo. Él era ingeniero estructural. Podría haber hecho que todo esto fuera posible. Pero en lugar de eso, su nombre estará en ese muro. Se sentó en el piso de repente, como si sus piernas ya no pudieran sostenerla. Me senté junto a ella, manteniendo una distancia respetuosa. Murió hace 14 meses, continuó. Una grúa mal instalada. Un error de cálculo que no era suyo. Estaba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Lo siento mucho, dije, sintiendo lo inadecuadas que sonaban esas palabras. Ella se limpió los ojos rápidamente, como si enojada consigo misma por mostrar debilidad. Por eso estoy haciendo esto, el estudio, el memorial. Porque si me detengo, si me permito simplemente sentir, creo que me desmoronaré completamente. Y no puedo hacer eso. No todavía. No tiene que ser fuerte todo el tiempo, dije suavemente. Sí tengo, respondió. Porque si no lo soy, ¿qué soy entonces? Solo la viuda de Rodrigo, solo la mujer que no pudo seguir adelante. Eso no es cierto, dije. No me conoce lo suficiente para saber qué es cierto, dijo, pero no sonó como un ataque. Sonó como una súplica, como si quisiera que yo discutiera con ella. Entonces déjeme conocerla, dije. Ella me miró directamente a los ojos. La luz del atardecer entraba por las ventanas, bañándola en tonos dorados y ámbar. Y por primera vez desde que nos conocimos, no desvió la mirada. ¿Por qué querría hacer eso?, preguntó. Soy 10 años mayor que usted. Estoy rota en formas que ni siquiera puedo explicar. No tengo nada que ofrecerle excepto complicación. Tal vez no esté buscando simplicidad, dije. El silencio que siguió fue diferente a todos los demás. No era incómodo ni tenso. Era expectante, como si ambos estuviéramos esperando a ver quién se atrevía a dar el siguiente paso. Finalmente, ella se puso de pie,
sacudiendo el polvo de sus jeans. Debería irme a casa, dijo. Es tarde. La acompañé hasta su auto. Cuando llegó a la puerta del conductor, se detuvo y me miró por encima del hombro. Matías, dijo. Gracias por escuchar. Y por no salir corriendo. Sonreí. No soy de los que corren. Eso veremos, dijo ella, pero había un atisbo de sonrisa en sus labios. Mientras veía sus luces traseras desaparecer en la noche, supe que había cruzado un umbral. Ya no era solo su carpintero. Era algo más. Algo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar todavía. Pero estaba llegando. Inevitable como la marea. Las siguientes semanas cambiaron algo fundamental entre nosotros. Fabiana seguía siendo profesional, pero ahora había momentos de suavidad. Me traía café por las mañanas. Hacía preguntas sobre mi vida, sobre Colombia, sobre por qué había elegido la carpintería. Y yo le preguntaba sobre arquitectura, sobre sus proyectos, cuidándome de no presionar demasiado sobre Rodrigo. Pero él estaba ahí, siempre. En las fotos enmarcadas que ella guardaba en un cajón de su escritorio, pero que yo había visto por accidente. En la forma en que a veces se quedaba mirando al vacío, perdida en recuerdos que yo no podía alcanzar. Un viernes por la tarde, mientras terminaba de aplicar el barniz a las estanterías, escuché voces en la planta baja. Una de ellas era Fabiana. La otra era una mujer que no conocía. Subí la escalera con cuidado y vi a Fabiana con una mujer más joven, tal vez de 34 años, con rasgos similares a los suyos. Hermanas, obviamente. Fabi, estás siendo ridícula, decía la mujer. Han pasado 14 meses. Rodrigo no hubiera querido que te encerraras así. No sabes lo que hubiera querido, respondió Fabiana, su voz tensa. Claro que sí. Te hubiera querido feliz. Te hubiera querido viviendo, no simplemente existiendo en este estudio como un fantasma. Fue entonces cuando me vieron. La hermana me miró de arriba a abajo, con una expresión calculadora que me hizo sentir incómodo. ¿Y quién es este?, preguntó, con un tono que implicaba más de lo que sus palabras decían. Matías, mi carpintero, dijo Fabiana rápidamente. Matías, ella es Valentina, mi hermana. Mucho gusto, dije bajando las escaleras. Valentina me estrechó la mano con fuerza, estudiándome con ojos que eran como los de Fabiana, pero más directos, menos guardados. «Carpintero», repitió. «¿Y qué edad tiene el carpintero?» «Valentina», dijo Fabiana con tono de advertencia. «¿Qué? Solo pregunto, porque parece bastante joven». «Tengo 28», dije, sintiendo que esta información era exactamente lo que ella quería confirmar. Valentina miró a Fabiana con esa expresión que tienen las hermanas cuando creen que saben algo que tú no quieres admitir. «Ya veo», dijo. «Ya vete, Val», dijo Fabiana. «Tengo trabajo». Está bien, pero pensarás en lo que te dije, ¿verdad? Sobre la cena del sábado. Mamá quiere verte». Después de que Valentina se fue, Fabiana se quedó de pie en medio del estudio, con los brazos cruzados, mirando hacia ninguna parte. «Lo siento», dijo finalmente. «Mi hermana puede ser muy directa». «No hay nada que perdonar», respondí. «Pero puedo preguntar de qué hablaban». Ella suspiró. «Valentina cree que estoy desperdiciando mi vida, que debería estar saliendo, conociendo gente, siguiendo adelante como si el duelo tuviera una fecha de expiración». «¿Y usted qué cree?», pregunté. «Creo que la gente que no ha perdido a alguien no entiende que no es tan simple como decidir estar bien un día. Creo que seguir adelante suena como traición cuando todavía puedes escuchar su voz en tu cabeza». Se sentó en las escaleras, dejando caer la cabeza entre sus manos. Yo me senté junto a ella, dejando un espacio respetuoso entre nosotros. «También creo», continuó con voz más suave, «que a veces me da miedo. Sentir algo por alguien más. Porque ¿qué dice eso de mí? Que soy desleal. Que no lo amaba lo suficiente. Que soy egoísta. O tal vez solo dice que es humana», dije. Ella levantó la vista, y en sus ojos vi algo que me partió el corazón. Esperanza mezclada con terror.
Tiene 28 años, Matías, dijo. Yo tengo 38. Tiene toda una vida por delante. No debería estar aquí, con alguien como yo. Alguien como usted, repetí. Inteligente, talentosa, hermosa, sobreviviente. Sí, suena terrible. Ella rió, pero fue una risa triste. No entiende lo complicado que es esto. Entonces ayúdeme a entender, dije. Pero antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. Miró la pantalla y palideció. Tengo que irme, dijo, poniéndose de pie bruscamente. Es importante. Se fue tan rápido que ni siquiera pude preguntarle qué pasaba. Esa noche, mientras estaba en mi departamento tratando de no pensar en ella, mi teléfono vibró. Un mensaje de Fabiana. Mañana es el aniversario del accidente. 15 meses. Perdón por salir así hoy. Le respondí inmediatamente. No tiene que disculparse. Estoy aquí si necesita algo. Pasaron varios minutos. Luego, gracias. No dormí bien esa noche. Seguía pensando en ella, sola en su casa, cargando ese peso. Pensando en Rodrigo, en todo lo que había perdido, en lo injusta que había sido la vida con ella. Al día siguiente, sábado, decidí ir al estudio de todas formas. Tenía trabajo que hacer, y honestamente, no quería estar en mi departamento pensando en si ella estaba bien. Llegué cerca de las 10 de la mañana. Su auto estaba en el estacionamiento. Cuando entré, la encontré sentada en el piso del segundo nivel, rodeada de todos los dibujos del memorial. Tenía los ojos rojos. Había estado llorando. Fabiana, dije suavemente. Ella levantó la vista, sorprendida de verme. No sabía que vendrías hoy. No podía quedarme en casa, dije honestamente. Ella asintió, entendiendo sin que tuviera que explicar más. Yo tampoco. Me senté en el piso frente a ella. Afuera, el cielo se estaba oscureciendo. Nubes grises acumulándose, prometiendo tormenta. Cuénteme de él, dije, de Rodrigo. Y ella lo hizo. Me contó sobre cómo se conocieron en la universidad, ambos estudiando arquitectura. Cómo él la retaba intelectualmente, la hacía reír, la apoyaba en todo. Cómo habían construido su firma juntos, soñando con proyectos que cambiarían Skylines. Me contó sobre el día del accidente, cómo había recibido la llamada, cómo había conducido al hospital sabiendo, de alguna manera, que ya era demasiado tarde, cómo había tenido que identificar su cuerpo, verlo ahí, tan quieto, tan ausente. Y me contó sobre después, los meses de no poder levantarse de la cama, de tener que vender la casa porque cada rincón le recordaba a él, de empezar este estudio porque necesitaba algo, lo que fuera, que le diera una razón para seguir respirando. Para cuando terminó, estaba lloviendo afuera. Una lluvia torrencial que golpeaba las ventanas con furia. El sonido llenaba el espacio, pero de alguna manera hacía que nuestra pequeña burbuja de conversación se sintiera más íntima. «Sabe qué es lo peor», dijo ella, su voz quebrándose. «Lo peor es que estoy empezando a olvidar». El sonido exacto de su voz. La forma en que olía su colonia. Pequeños detalles que solían ser tan claros y ahora se están desvaneciendo. Y me da terror porque siento que si los olvido completamente, entonces él realmente se habrá ido. No se habrá ido, dije. Está en este memorial que está construyendo. Está en cada edificio que diseñe. Está en la forma en que ama su trabajo. Eso no desaparece. Ella me miró con ojos brillantes de lágrimas. ¿Y qué hay de usted, Matías? ¿Por qué está aquí? ¿Por qué se queda cuando cualquier otra persona hubiera salido corriendo de toda esta complicación? Porque no es complicación, dije. Es vida real. Y la vida real es desordenada y dolorosa y hermosa al mismo tiempo. Ella se acercó un poco más. Tiene 28 años, susurró. Debería estar con alguien de su edad, alguien sin todo este equipaje. Tal vez no quiero fácil, dije. Tal vez quiero real. La lluvia arreciaba afuera. Un relámpago iluminó el estudio, seguido del trueno. Fabiana se quebró entonces, completamente. Se cubrió el rostro con las manos,
y sollozó de una manera que sonaba como si hubiera estado conteniendo esto durante meses. Me moví hacia ella instintivamente, sin pensar. La envolví en mis brazos y ella se aferró a mí como si fuera lo único sólido en un mundo que se desmoronaba. No puedo hacer esto, lloraba. No puedo dejar que entre alguien más. No puedo volver a pasar por esto. Lloró contra mi pecho durante lo que pareció una eternidad. Yo solo la sostuve, acariciando su cabello, dejándola sacar todo ese dolor que había estado guardando. Cuando finalmente se calmó un poco, levantó la vista hacia mí. Su rostro estaba manchado de lágrimas, vulnerable de una forma que nunca había visto. «¿Crees que solo soy una viuda?», susurró. La pregunta me golpeó como un puñetazo. ¿Cómo podía pensar eso? «No», dije con firmeza. «Eres Fabiana, arquitecta brillante, sobreviviente. Alguien que está tratando de construir algo hermoso del dolor. Alguien que me hace querer ser mejor de lo que soy». Ella puso su mano en mi mejilla, estudiando mi rostro como si estuviera memorizando cada detalle. Luego, casi en un susurro que apenas podía escuchar sobre la lluvia, dijo: «No me dejes esta noche». Mi corazón se detuvo. «Fabiana, no puedo estar sola esta noche», continuó. «No hoy, por favor, no la iba a dejar. No esa noche. No nunca, si ella me lo permitía. No voy a ninguna parte», dije. Y la besé, suave, cuidadosamente, dándole tiempo para alejarse si quería, pero no lo hizo. En cambio, me besó de vuelta con una desesperación que hablaba de meses de soledad, de necesidad, de querer sentir algo además de dolor. Nos quedamos así, abrazados en el piso de su estudio, mientras la tormenta rugía afuera, lavando el mundo. Y en ese momento, no importaba la diferencia de edad, no importaba su pasado, no importaba nada excepto el hecho de que dos personas rotas habían encontrado algo parecido a la sanación en los brazos del otro. La tormenta eventualmente pasó, pero nosotros nos quedamos ahí, en nuestro propio universo pequeño, sosteniendo algo frágil y nuevo, y absolutamente aterrador. Algo que ninguno de los dos sabía si sobreviviría a la luz del día. Desperté con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas del estudio. Fabiana estaba acurrucada contra mí, su respiración suave y regular. Habíamos pasado la noche en el sofá que ella tenía en su oficina, simplemente abrazados, sin necesidad de palabras. La observé dormir, memorizando cada detalle de su rostro relajado. Se veía más joven así, sin el peso de la responsabilidad y el dolor marcado en sus rasgos. Cuando abrió los ojos y me vio mirándola, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, completamente diferente a la profesional que siempre usaba como armadura. «Buenos días», susurró. «Buenos días», respondí. Se sentó lentamente, pasándose las manos por el cabello despeinado. La realidad de lo que había pasado anoche comenzaba a asentarse entre nosotros. Podía verlo en la forma en que evitaba mi mirada, en cómo sus hombros se tensaban. «Matías», empezó, su voz llena de incertidumbre. «Anoche yo, no sé qué». «Oye», la interrumpí suavemente, tomando su mano. «No tienes que explicar nada. No tienes que arrepentirte de nada». Ella finalmente me miró. «No me arrepiento», dijo. «Eso es lo que me asusta. Debería sentirme culpable. Debería sentir que traicioné a Rodrigo. Pero no». «Me siento», hizo una pausa, buscando las palabras correctas. «Me siento viva por primera vez en 15 meses. Y eso está bien», dije. «¿Lo está?», preguntó, con voz pequeña. «Sí, Fabiana. Está más que bien». Pasamos esa mañana juntos, tomando café que preparé en la pequeña cafetera de su oficina, hablando de todo y nada. Era diferente ahora. Las barreras se habían caído. Ya no éramos arquitecta y carpintero. Éramos solo Fabiana y Matías, dos personas tratando de encontrar su camino. Pero sabía que no sería fácil. Y lo confirmé cuando, 3 días después, Valentina apareció de nuevo en el estudio. Esta vez llegó cuando ambos estábamos ahí. Yo estaba instalando las últimas piezas de los gabinetes empotrados, y Fabiana,
Estaba trabajando en su computadora. Cuando Valentina entró y nos vio juntos, la forma en que Fabiana me sonrió, la manera casual en que yo le pasé una botella de agua, supo inmediatamente que algo había cambiado. «Necesito hablar contigo», le dijo a Fabiana, con una mirada que claramente significaba en privado. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo aquí», respondió Fabiana, sorprendiéndome con su firmeza. Valentina me miró, luego a su hermana. «¿En serio, Fabi?» «Él». «Sí», dijo Fabiana. «Él. Tiene 10 años menos que tú», explotó Valentina. «¿Qué va a pensar la familia? ¿Qué va a pensar la gente?» «No me importa lo que piense la gente», dijo Fabiana, poniéndose de pie. «Pasé 15 meses sin importarme nada, Val. Déjame tener esto. Déjame ser feliz». Valentina se quedó en silencio por un momento, estudiando a su hermana. Luego me miró a mí. «¿La hace feliz?», preguntó directamente. «Voy a intentarlo todos los días», respondí. Algo en mi tono debió convencerla, porque su expresión se suavizó. «Más te vale», dijo, «porque si le haces daño, no va a importar que seas 10 años más joven. Te encontraré». «Entendido», dije, permitiéndome sonreír un poco. Después de que Valentina se fue, con una promesa de tratar de convencer al resto de la familia de darle una oportunidad a esto, Fabiana se dejó caer en su silla. «Eso fue intenso», dije. «Bienvenido a mi familia», respondió, pero estaba sonriendo. «Gracias por quedarte. Por no asustarte». Me acerqué y tomé sus manos entre las mías. «Fabiana, voy a decirte esto una vez, y espero que me creas. No me asustas. Tu dolor no me asusta. Tu pasado no me asusta. La diferencia de edad no me importa. Lo único que me asusta es la posibilidad de perderte». Ella apretó mis manos. «No vas a perderme», susurró. Y no lo hice. Los siguientes meses fueron un proceso de aprendizaje. Aprendí que Fabiana necesitaba sus momentos de silencio. Días donde el peso de la pérdida era demasiado y solo necesitaba espacio. Aprendí que a veces despertaba en medio de la noche con ataques de pánico, convencida de que algo terrible iba a pasar. Y aprendí que, en esos momentos, lo que necesitaba no eran palabras, sino simplemente mi presencia. Ella aprendió sobre mí también, sobre mi necesidad de crear con mis manos cuando estaba ansioso, sobre mi miedo a ser controlado, un residuo de mi relación con Isabela, sobre cómo la música colombiana me hacía sentir conectado con mi hogar, incluso cuando estaba a miles de kilómetros de distancia. Terminé el trabajo en el estudio a mediados de noviembre. El día que instalé la última pieza, una repisa especial que había diseñado específicamente para exhibir las maquetas arquitectónicas de Fabiana, ambos nos quedamos de pie en medio del espacio, admirando lo que habíamos creado juntos. «Es perfecto», dijo ella. «Lo es», concordé. Pero no estaba hablando solo del estudio. Esa noche le di mi regalo. Había estado trabajando en él durante semanas, en secreto, en mi departamento. Era uno de los compases antiguos que habíamos encontrado. Lo había restaurado completamente, limpiando el metal con cuidado, puliendo cada detalle hasta que brillaba como nuevo. Pero además, había creado una caja especial para guardarlo. Una caja de madera tallada a mano con un diseño que había visto en uno de los bocetos del memorial de Fabiana. Espirales ascendentes que representaban esperanza y renovación. Cuando se lo entregué, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Matías», susurró, abriendo la caja y sacando el compás restaurado. «Esto es, no sé qué decir. Sé que Rodrigo coleccionaba estos», dije, «y sé que probablemente es doloroso. Pero pensé que tal vez, en lugar de esconder ese dolor, podríamos honrarlo. Podríamos reconocer que él fue importante, que sigue siendo importante, y que eso no significa que no podamos construir algo nuevo». Ella trazó con los dedos las líneas del compás, lágrimas cayendo silenciosamente por sus mejillas. «¿Sabías que Rodrigo me regaló mi primer compás antiguo cuando nos comprometimos?», dijo. Dijo que era un símbolo, que sin importar a dónde nos llevara la vida,
Siempre encontraríamos nuestro camino de regreso el uno al otro. Tragué con dificultad, sintiendo el peso de ese momento. Lo siento. Tal vez no debí. No, me interrumpió, sacudiendo la cabeza. Es perfecto. Porque tienes razón. Él fue mi camino durante 12 años. Y ahora, sus dedos se cerraron alrededor del compás. Ahora tengo un nuevo camino. Uno que honra de dónde vine mientras me lleva hacia donde necesito ir. Me besó entonces, suave y profundamente, y sentí que algo se asentaba entre nosotros. Una aceptación. Un compromiso. En diciembre, asistimos juntos a la cena de Navidad de su familia. Fue incómodo al principio. Su madre me miraba con desconfianza, claramente preguntándose qué quería yo de su hija viuda. Sus tíos hacían bromas sobre la diferencia de edad que intentaban ser ligeras pero que dolían un poco. Pero luego, en medio de la cena, su padre, un hombre silencioso que apenas había hablado conmigo, se puso de pie. «Quiero hacer un brindis», dijo, «por Rodrigo, quien siempre será parte de esta familia». Y su voz se quebró un poco, y por Matías, quien nos recuerda que el amor no es una traición al pasado, sino un puente hacia el futuro. El silencio que siguió fue profundo. Fabiana lloraba abiertamente. Valentina también. Y yo sentí que finalmente había sido aceptado, no como un reemplazo, sino como una nueva página en una historia que continuaba escribiéndose. En febrero, 6 meses después de ese primer día en su estudio, ayudé a Fabiana a presentar el proyecto del memorial al Consejo de la ciudad. Usé mis contactos en construcción para conseguir apoyo de sindicatos de trabajadores. Ella hizo una presentación brillante, apasionada, que hizo llorar a varios miembros del Consejo. Aprobaron el proyecto por unanimidad. Cuando salimos del edificio municipal, Fabiana saltó a mis brazos, riendo y llorando al mismo tiempo. «¡Lo logramos!», gritaba. «¡Realmente lo vamos a hacer! ¡Lo lograste tú!», la corregí. «Yo solo ayudé». «No», dijo, mirándome con esos ojos oscuros que ahora me miraban con amor en lugar de dolor. «Lo logramos juntos. Todo lo logramos juntos». Esa noche, mientras cenábamos en su casa, que lentamente se había convertido en nuestra casa, me dijo algo que nunca olvidaré. «¿Sabes?», dijo, jugando con el compás restaurado que ahora mantenía en su escritorio en casa. «Por mucho tiempo pensé que mi historia había terminado el día que murió Rodrigo. Pensé que los mejores capítulos ya habían sido escritos y que todo lo que me quedaba era sobrevivir las páginas en blanco. ¿Y ahora?», pregunté. Ahora me doy cuenta de que era solo el final de un volumen. Doloroso, devastador, un final que nunca quise. Pero no era el final de toda la historia. Tomó mi mano. «Tú eres el comienzo de un nuevo volumen, Matías. Y tal vez este sea más complicado, menos predecible, escrito en un lenguaje que todavía estoy aprendiendo. Pero es mío, es nuestro, y es real». La atraje hacia mí, besando su cabeza. «Te amo», dije, las palabras saliendo fácilmente ahora. «Yo también te amo», respondió. Y ya no tengo miedo de decirlo. Afuera, la ciudad vivía su vida nocturna. Autos pasando, gente riendo, el mundo girando como siempre lo hacía. Pero adentro, en ese pequeño espacio que habíamos construido juntos, había paz. Porque habíamos aprendido algo que no todos entienden. Que el amor no es finito. Que puedes honrar a quien perdiste mientras abres tu corazón a alguien nuevo. Que la sanación no es olvidar, sino aprender a cargar el peso con ayuda. Y que a veces, las historias más hermosas nacen de las cenizas de las más dolorosas. ¿Saben qué me dijo Fabiana hace unas semanas? Me dijo: «Matías, tú no me salvaste. Yo no necesitaba que me salvaras. Solo necesitaba que te quedaras». Y tenía razón. No la salvé. Ella se salvó a sí misma. Yo solo tuve el privilegio de estar ahí cuando decidió volver a vivir. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez has amado a alguien que el mundo decía que no era apropiado para ti, si alguna vez has tenido que elegir entre lo fácil y lo real, déjame tu historia en los comentarios.
Quiero saber que no estoy solo en esto. Quiero saber que hay otros que entienden que el amor verdadero no llega envuelto en papel bonito. Llega despeinado, asustado, con equipaje pesado y manos temblorosas. Y si conoces a alguien que está atravesando su propia tormenta, alguien que cree que ya no merece amor porque su historia es demasiado complicada, compártele este video. Dile que hay esperanza del otro lado del dolor. Dile que alguien se quedará, porque siempre hay alguien dispuesto a quedarse.